Uno de los libros que definitivamente ha cambiado mi vida es este de aquí, Antifrágil, de Nassim Taleb, las cosas que se benefician del desorden. Y ha cambiado mi vida a través de muchos de sus conceptos, de los cuales el día de hoy te quiero compartir 6 de ellos que te ayudarán definitivamente a que la tuya mejore de una manera increíble. En caso de que no lo conozcas, Nassim Taleb es un filósofo matemático de gran prestigio que se hizo famoso al predecir la crisis del 2018 en uno de sus libros que se llama El Cisne Negro. Así que ya sea que disfrutes las inversiones, la economía o solo quieras algunos tips para efecto de mejorar tu vida, espero que disfrutes mucho este capítulo analizando el libro Antifrágil de Nassim Taleb de la serie Club de Lectura de Godín Financiero, donde estaremos revisando distintos libros, sus enseñanzas, aprendizajes y conceptos y cómo aplicarlos a tu vida. Sin más, comencemos. Al ser el concepto fundamental del libro que estamos abordando en este video, la realidad es que no lo dejé solamente por eso en el primer lugar, sino porque se trata del concepto que más me ha inspirado desde que comencé con la lectura de este libro. Yo siempre he sido un firme creyente de la resiliencia, pero cuando llegué a entender la antifragilidad y la forma en la que funciona, comencé a ver las situaciones que me sucedían y que estaba generando en mi contexto y a mi alrededor como retos, como desafíos. No se trataba ya de lo que me estaba sucediendo, sino de lo que yo soy capaz de hacer con aquello. Hay una frase que a mí me encanta, que es una modificación de la de René Descartes, que decía, solo soy un hombre y su circunstancia. A mí me gusta mucho cambiarlo y decir, soy el hombre que he permitido que mis circunstancias hagan de mí. Entonces, la antifragilidad es un atributo que así como el ave fénix nos permite reinventarnos respecto de la forma en la que la adversidad nos llega a golpear. Y sabemos que la adversidad va a golpear, porque la adversidad es un elemento que, como el riesgo, no podemos eliminar de nuestras vidas. No puede haber un día en el que no haya cierto grado de adversidad o cierto grado de riesgo o algún desafío o problemática que enfrentemos. Pero se trata de qué estamos haciendo con eso, cómo lo que sucede nos convierte en seres humanos más fuertes. Un ejemplo más básico de cómo funciona la antifragilidad es ni más ni menos que cómo crecemos el músculo. Para que el músculo se desarrolle, necesitamos exponerlo a situaciones de tensión, en las que el músculo se va a quebrar. Y una vez después, con descanso, proteína, buena alimentación y sanos hábitos, el músculo se va a reponer y va a ser mucho más fuerte de lo que fue antes. ¿Sabías que si el día de mañana llegases a perder la mano con la que escribes, la capacidad de tu cerebro es tal que mediante la neuroplasticidad podrías aprender a escribir y a desarrollar tus funciones principales con la otra mano? No, no te estoy contando cosas que no son ciertas. Y de hecho sí, estamos hablando de uno de los conceptos que forman parte de este video. Tenemos que entender que la adversidad forma parte de la vida cotidiana. Y no estoy hablando de una adversidad reducida, sino de una adversidad bastante grande. Es algo que nosotros experimentábamos antes con un mayor ahínco y con mayor profundidad, debido a que nuestras condiciones de vida nunca han sido más seguras que en el tiempo presente. Antes teníamos que tomar decisiones de vida o muerte. Dichas decisiones podían determinar no solo nuestro futuro individual, sino el de todo nuestro linaje y nuestro grupo social. De aquí surge el concepto de la opcionalidad. La opcionalidad básicamente se restringe a tener la mayor cantidad de opciones posibles y viables que nos permitan no meternos en un embrollo o bien en un apuro para efecto de alguna situación que podría causarnos un perjuicio. Un ejemplo sencillo de opcionalidad aplicado al mundo de las finanzas personales puede ser tener un fondo de emergencias. Pero vamos un poco más allá. También tenemos la obtención de múltiples fuentes de ingresos. Porque como sabemos, uno de los grandes mitos y errores financieros que llegamos a cometer es el de creer que el empleo es seguro. Pero no, el empleo es un ingreso periódico, nunca seguro. Recuérdalo muy bien. Para el caso de que llegaras a perder tu empleo, ¿qué sucedería si no tuvieras opcionalidad respecto de tus fuentes de ingreso? Pues bueno, que te acabas de convertir en una persona con un futuro financiero muy desafortunado. La opcionalidad continúa avanzando respecto de sus grados y se convierte en algo más complejo, hasta que llegamos a la manifestación última de esta, que se da a través de la naturaleza. Podemos observar en el caso del ser humano cómo contamos con dos ojos, y el efecto de esto es muy sencillo, porque si uno de ellos dejara de funcionar, todavía tendríamos otro que nos servirá
para seguir viendo lo que pasa a nuestro alrededor. Una fábula en este sentido, que muchos recordarán, es la de Polifemo el cíclope y Ulises, que al ser un cíclope tiene solamente un ojo y cuando Ulises se lo daña, se queda sin poder ver por el resto de su vida. También el ser humano está construido y genéticamente diseñado a través de mitades. Es decir, tengo esta mano, tengo esta, tengo una pierna, otra pierna, e inclusive, aunque los teóricos económicos, a los que les gustaba mucho la optimización, como Samuelson, que hablaban de un punto óptimo para todo, tenemos incluso dos hígados, que en el caso de que uno deje de funcionar, o incluso sin que deje de funcionar, podemos donarlo en términos de compatibilidad a otra persona para efecto de que la vida de esta continúe. La forma en la que yo he aplicado esta opcionalidad a mi vida pues es bastante sencilla. Procuro tener múltiples fuentes de ingreso, también procuro tener múltiples salidas para efecto de alguna situación que no me parezca o que no me esté gustando, e inclusive intento mantener la apertura de miras y respecto de mi mentalidad para siempre tener una retroalimentación más profunda de las ideas que me van llegando. Trato de mantenerme siempre aprendiendo y esto forma parte de la opcionalidad, porque la cerrazón que podemos llegar a tener desde el ego cuando comenzamos a consumir cierto contenido de tinte intelectual muchas veces es muy grande y podemos llegar al punto en el que nos subimos a un pedestal y creemos que ya lo sabemos todo lo que hay por saber en este mundo, cuando no es así. Como dice aquella famosa frase, lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos un océano. La vida se reduce por sí misma a toma de decisiones. Inclusive tenemos que entender que cuando no tomamos una decisión, al final del día estamos tomándola. En este sentido, uno de los conceptos más importantes y que mayor relevancia han tenido al impactar en mi toma de decisiones es el de la vía negativa. La base de la que parte la vía negativa es una cuestión racional bastante simple, pero que muchas veces nos puede pasar desapercibida, o al menos a mí me pasaba desapercibida. Yo recuerdo mucho este concepto y cómo me impactó porque al final lo que dice es realmente maravilloso. Y es, quizá en este momento no sabes con exactitud aquello que tú quieres, aquello que tú deseas, pero claro que sabes aquello que no quieres, aquello que no deseas. La base de la vía negativa es un postulado que se centra en las teorías y avances científicos. De hecho, una de las formas de enunciarla es que al día de hoy es mucho más probable que aquello que ha sido demostrado como incorrecto continúe siéndolo en el futuro, a que lo que hoy día es correcto siga siéndolo más adelante. Ejemplo de esto lo podemos encontrar quizá en la ley de gravitación universal de Isaac Newton, que posteriormente fue corregida por la ley de relatividad que fue enunciada por Albert Einstein, que a su vez, tiempo después, fue encontrada como no tan correcta como se creía conforme se dieron los avances en el campo de la física cuántica, y así sucesivamente. Hay mucho conocimiento que al día de hoy consideramos correcto, pero que conforme vayamos avanzando nosotros en el tiempo, se irá demostrando que no es tan correcto o tan exacto como se pensaba en un inicio. Así, la vía negativa nos dice, las cuestiones incorrectas tienden a permanecer como tales, mientras que las cuestiones correctas tienden a cambiarse en este sentido. La forma en la que yo aplico el concepto de la vía negativa a mi vida se centra en ver aquellas cosas que no me gustan y alejarme de. Un ejemplo muy sencillo de esto, pues puede ser dentro de las relaciones personales. Muchas veces creemos que hemos perdido el tiempo cuando estuvimos en una relación que no salió como lo esperábamos. Y decimos, es que terminé con un patán, he perdido 2, 3 años de mi vida. La realidad es que si aprendiste bien la lección, que en este caso sería no te gustan las personas que tienen esas actitudes hacia ti, y en la siguiente ocasión que estés saliendo o conociendo a una persona y tiene una actitud hacia ti de esa forma, la eliminas, entonces no perdiste el tiempo, aprendiste una gran lección. Y es por vía negativa que se da. Y ojo aquí, la vía negativa es un concepto de tipo absoluto. Por lo tanto, no podemos dejar consideraciones para efecto de que seamos condescendientes el día de mañana al respecto. Otra aplicación que puedes obtener mediante la vía negativa es cuando estás frente a una encrucijada en elección de un empleo o elección de una carrera y bueno, quizá no sabes cuál es la carrera o el campo profesional al que quieres dedicarte, pero sabes a qué no te quieres dedicar. Y eso ya es un inicio de por sí, no estás partiendo del 0%. Al ver aquello a lo que no te quieres dedicar,
puedes comenzar a tachar opciones que se ve como un avance y se siente como un avance importante para ti. Y derivado de eso, será más fácil adelante tomar las decisiones. A mí me gusta mucho pensar en las decisiones y las elecciones que tomo que me acercan a la persona que yo quiero ser. Pero a veces, para saber si estoy haciéndolo bien o no, también tengo que fijarme en quién no quiero ser y hacer un contraste. Y si hay algo que la persona que yo no quiero ser está haciendo en este momento, se reflexiona y se elimina de ser el caso. Otra de las cosas que no deja de maravillarme de Nassim Taleb es la sabiduría con la que se expresa y la forma tan sencilla que tiene de hacernos entender fenómenos complejos. En especial, aquí te estoy hablando del concepto que cambió mi vida radicalmente y es el más importante. No es ni más ni menos que las asimetrías positivas. Nassim Taleb en su libro Antifrágil nos expresa las asimetrías positivas tanto como negativas dentro de una definición gráfica, como se muestra a continuación. Ahora, aquí lo importante es mencionar que en el trazado de esta gráfica nos pide que evitemos las asimetrías negativas y que procuremos las positivas, dándonos a entender que podemos entender por asimetría positiva aquella situación en la que dentro del corto plazo quizá no tengamos la obtención de un placer inmediato o un rendimiento, pero en el largo plazo se actualicen ganancias exponenciales, al contrario que con la simetría negativa, donde en el corto plazo disponemos de un rendimiento o una comodidad aparentemente certeros, pero conforme vamos avanzando en el tiempo y llegamos al largo plazo, esto resulta ser un castillo de naipes que se cae estrepitosamente y nos deja en una situación peor que cuando comenzamos en la simetría negativa. Ejemplos hay muchos de cómo funcionan estas dos asimetrías, pero fíjate cómo uno de los más aplicables sería la ingesta de comida chatarra de manera diaria, dentro de un hábito cotidiano de consumo. La comida chatarra nos produce placer en el corto plazo. Es muy placentero comerla, consumirla, debido a la alta calidad de azúcares que suele contener y de las calorías no hablamos. Incluso teniendo un régimen de ejercicios robusto, la realidad es que si consumimos este tipo de alimentos, comida chatarra, pues nos estamos exponiendo debido a la gran cantidad de energía que va a ocupar nuestro sistema digestivo para procesarla. Además de esto, recordemos que para el caso mexicano, los alimentos chatarra o de alto contenido calórico pagan el impuesto especial sobre productos y servicios, también conocidos como impuesto chatarra, lo que significa que es más caro comer chatarra que comer sano, en el corto y en el largo plazo, porque a largo plazo un hábito de este tipo nos va a llevar a una enfermedad crónico-degenerativa que afecta negativamente nuestra calidad de vida, encarece el costo de vida conforme vayamos haciéndonos nosotros más viejos y además de eso es insostenible en el paso del tiempo. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la película documental Super Size Me, de un señor que decide comer todos los días durante una cantidad determinada de tiempo McDonald's. No te cuento cómo terminó. Por el sentido contrario, la asimetría positiva nos expone a esfuerzos en este momento que quizá no nos pongan pues con una gran sonrisa en el rostro, pero eventualmente va a convertirse en algo que nosotros podamos sostener de manera sencilla y que nos dé crecimiento exponencial. Para mí, el ejemplo más sencillo y más a la mano de esta simetría positiva es ni más ni menos que el libro que el SAT no quiere que leas. Muchos de ustedes lo saben porque ya lo he comentado en varias ocasiones, pero escribir este libro fue toda una travesía para mí, fue algo bastante desgastante, uno de los retos más grandes que he enfrentado a nivel de escritura. Y sin embargo, al día de hoy, es uno de los ingresos mayores que yo llego a percibir por parte de mis ingresos pasivos. Esto se debe a que al tratarse de un contenido de gran calidad, es uno de los libros, por no decir el libro más vendido de todo Amazon Kindle en México, y eso significa que Amazon promociona mi libro sin que yo tenga que hacerle promoción de manera manual, aunque claro, también lo hago a través de la página de Godín Financiero, lo cual me toma menos de 2 minutos por día. En la vida hay que jugársela, pero hay que jugarse lo propio. Así es como corresponde y como debería de ser. Estoy hablando del concepto de jugarse la piel. En este sentido, Nassim Taleb hace un hincapié respecto de la forma
en la que los bancos y distintas instituciones financieras salieron adelante después de la crisis inmobiliaria, la recesión económica del 2008, derivado de un rescate del gobierno. De hecho, lo enmarca muy bien. Esta fue una ocasión en la que el pueblo estadounidense perdió no en una ni en dos, sino en 3 ocasiones inclusive. Perdieron como trabajadores, perdieron como contribuyentes y perdieron como inversionistas. Y esto a merced de la codicia de unas cuantas personas imprudentes que terminaron haciendo que se generara una burbuja que explotó causando grandes afectaciones. Jugarse lo propio o jugarse la piel es entonces hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos, tener en cuenta que cuando tomamos una postura habrá consecuencias, habrá reacciones y tenerlas en claro para efecto de no transferirle ese riesgo a otra persona. Algo que por ejemplo sucede cuando promovemos esquemas o estafas piramidales, que por cierto, tengo un video que te ayudará a detectar las 7 señales indiscutibles o red flags de que estás frente a uno de estos esquemas. Se está apareciendo acá arriba. Aquí tenemos un mecanismo de transferencia de riesgo, donde como yo fui estafado y ya entré a formar parte del esquema piramidal, ahora debo meterte a ti para recuperar mi dinero. Eso no es algo ético, ni mucho menos. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Ahora, respecto de la forma en la que yo aplico esto de jugarse la piel en mi vida, pues es bastante sencillo. La toma de mis decisiones tiene un impacto directo en la vida que yo tengo. Y es algo con lo que yo estoy bien. También a través de mi página lo he llegado a vivir cuando llego a postear acerca de temas relacionados con feminismo, con relaciones, con cuestiones de justicia social, etcétera, etcétera. Nunca faltan las personas que llegan a comentarme y a querer dirigir mi contenido para efecto de decirme que está mal lo que estoy haciendo, que ya no me van a seguir. Pues bueno, como diría Lord Farquaad, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Y ese es el resumen de lo que implica el concepto de jugarse la piel. Asumir las consecuencias como propias, tenerlas en claridad y pagar el precio que se debe pagar por las decisiones que se están tomando. Claro, suena muy fácil sobre la teoría. En la práctica suele ser un poco más complicado, pero tener claridad acerca de por qué hacemos lo que estamos haciendo nos da una gran ventaja de entrada. Una de las frases de Nassim Taleb que definitivamente se me ha quedado grabada, no solo en el cerebro, sino que también en el corazón, es la que dice: tienes que ajustar tu trabajo al tamaño de tu ética y nunca al revés. Estoy hablando del concepto de la ética que existe dentro de la fragilidad, y en mi caso lo aplico mucho a la ética del dinero. Muchas veces tenemos que nuestra ética depende, nuestros valores dependen de cuánto dinero está en juego, de qué es lo que está en juego. Decimos, no miento o no soborno, pero cuando llega el policía y nos va a poner una multa, a veces se nos olvida. Ojo, la ética tiene un tratamiento absoluto. No significa que no puedas darte licencias, pero por ejemplo, tratándose de la honestidad, no puedes decir, y es un sinsentido hacerlo, soy muy honesto o soy poco honesto. O se es honesto o no, y punto. Así de sencillo es esto. Depende de cómo lo estás viendo tú y de cómo estás tratando tú con esta cuestión. La ética y los valores son algo que tristemente se ha ido perdiendo o se ha ido erosionando conforme se abre el paso para la sociedad de consumo, donde cada vez son menos las cosas que se valoran. Y se valoran aquellas que tienen un valor cuantificable, un valor en dinero, en metálico, como dicen por ahí. Pero ya no aquellas cosas que trascienden del mundo material, como son sin lugar a duda qué tan bien nos sentimos, qué tan cómodos estamos con la vida que llevamos y los valores que detentamos. Para mí, la ética es un aspecto básico dentro de cualquier cuestión. Por ello, muchas veces he aplicado este concepto al tomar en cuenta distintas ofertas de negocios que me han llegado, de colaboraciones y de personas con las que tengo que tratar o que a veces quieren inmiscuirse dentro de mi círculo cercano. Te recomiendo que hagas lo mismo. Ten claridad respecto de aquellos valores que tú quieres defender y detentar, y no permitas que en ninguna situación externa se trate de imponer respecto de aquello que tú buscas para tu vida. Ten claridad en este sentido y estarás mucho mejor que la gran mayoría de las personas que tristemente a día de hoy no tienen en claro cuáles son sus valores, o si es que los tienen.